Chica tímida. Entró en una habitación y vio a un hombre bañándose. Sin saber que era el CEO entonces, ¿qué pasó después? La dejó sin palabras. Suscríbete al canal para conocer toda la historia. El sol matutino se filtraba entre los rascacielos de la Ciudad de México, creando un espectáculo de luces y sombras sobre el concreto. Sofía Martínez ajustó nerviosamente su blusa blanca mientras observaba el imponente edificio de cristal frente a ella. Sus manos temblaban ligeramente al sostener su portafolio de cuero gastado, una reliquia de su difunto padre que había decidido llevar para darse valor. Vega Technologies se leía en letras doradas sobre la entrada principal. Sofía respiró profundamente, sintiendo el aroma a café y escape de automóviles que caracterizaba las mañanas en Polanco. Había soñado con este momento durante meses, desde que envió su currículum a docenas de empresas. Finalmente, alguien había visto potencial en una chica de Xochimilco con un título universitario pero sin experiencia. «Buenos días. ¿Es usted Sofía Martínez?», preguntó una mujer elegante de mediana edad al verla vacilar en el lobby. «Sí, señora. Soy la nueva asistente administrativa», respondió Sofía con una sonrisa tímida. «Excelente. Soy Carmen Herrera, jefa de recursos humanos. Bienvenida a Vega Technologies». El lobby era impresionante. Mármol negro, plantas exóticas y una fuente que creaba un ambiente relajante. Los empleados caminaban con prisa, vestidos con trajes caros y hablando en inglés y español. Sofía se sintió como un pez fuera del agua, pero trató de mantener la compostura. «Su oficina está en el piso 15», explicó Carmen mientras caminaban hacia los elevadores. «Trabajará directamente con el departamento de administración, pero ocasionalmente podrá ser requerida por la alta dirección». El ascensor se deslizó silenciosamente hacia arriba. Sofía observó los números cambiar. 10, 11, 12. Su corazón latía más rápido con cada piso. Había practicado frente al espejo cientos de veces, pero ahora todas las palabras se desvanecían de su mente. «¿Nerviosa?», preguntó Carmen con una sonrisa maternal. «Un poco», admitió Sofía. «Es mi primer trabajo en una empresa tan grande. Todos empezamos alguna vez. Lo importante es mantener la profesionalidad y la discreción. Aquí manejamos información muy sensible». El piso 15 era un laberinto de oficinas con paredes de cristal, escritorios modernos y empleados concentrados en sus computadoras. Carmen la guió hasta un pequeño cubículo cerca de las ventanas, desde donde se podía ver el bosque de Chapultepec a lo lejos. «Este será su espacio de trabajo», dijo Carmen. «Sus principales responsabilidades incluyen organizar documentos, coordinar reuniones y atender llamadas. Nada demasiado complicado para empezar». Sofía asintió, tratando de memorizar cada detalle. Su escritorio tenía una computadora nueva, un teléfono y algunos suministros básicos. Todo parecía perfecto hasta que Carmen mencionó algo que la hizo palidecer. «Ah, y una cosa más. El señor Vega, nuestro CEO, es muy estricto con la puntualidad y la eficiencia. Rara vez baja a este piso, pero cuando lo hace, espera que todo funcione perfectamente». «¿El señor Vega?», preguntó Sofía con curiosidad. «Alejandro Vega. Fundó la empresa hace 8 años y desde entonces ha sido el alma de todo esto. Es particular con sus estándares». Carmen le entregó una carpeta con información básica y le explicó los procedimientos básicos. Después de una hora de orientación, Sofía finalmente se quedó sola en su nuevo espacio de trabajo. Miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de emoción y terror. Su primera tarea era organizar una serie de documentos que necesitaban ser archivados. Mientras trabajaba, escuchó conversaciones en inglés sobre proyectos internacionales y fusiones empresariales. Todo sonaba tan sofisticado comparado con su vida anterior, donde trabajaba medio tiempo en una librería de su barrio. Alrededor del mediodía, sintió la necesidad urgente de ir al baño. Había estado tan nerviosa que había tomado demasiado café. Recordó que Carmen le había mencionado que los baños estaban al final del pasillo, pero en su nerviosismo no había prestado mucha atención a las indicaciones exactas. Caminó por el pasillo, pasando por oficinas donde ejecutivos discutían estrategias de mercado. Al final del corredor, vio 2 puertas. Una tenía un letrero pequeño que no alcanzaba a leer claramente desde la distancia. Sin pensarlo mucho, eligió la de la derecha
y entró rápidamente. A esa artificación cabeza, el vapor caliente envolvía el elegante baño ejecutivo como una nube densa. Sofía se detuvo en seco al escuchar el sonido del agua corriendo. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que no estaba sola. A través del cristal esmerilado de la ducha, pudo distinguir la silueta de un hombre alto y atlético. «Dios mío», susurró, llevándose las manos a la boca. Quiso salir corriendo, pero sus piernas parecían haberse convertido en gelatina. El pánico se apoderó de ella cuando el sonido del agua se detuvo abruptamente. Sofía se quedó paralizada, sin saber si esconderse, huir o simplemente desaparecer. «¿Hay alguien ahí?», preguntó una voz masculina profunda y firme. Sofía cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera hacerla invisible. Escuchó el sonido de pies descalzos sobre el mármol mojado y el roce de una toalla. Su respiración se volvió irregular mientras rezaba para que la tierra se la tragara. «¿Quién está ahí?», insistió la voz, ahora con un tono más severo. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró cara a cara con el hombre más atractivo que había visto en su vida. Tenía el cabello negro mojado peinado hacia atrás, ojos verdes intensos y una mandíbula fuerte. Una toalla blanca cubría su torso musculoso, pero era evidente que se ejercitaba regularmente. Gotas de agua aún resbalaban por sus hombros bronceados. Yo... tartamudeó Sofía, sintiendo que su cara se encendía como un semáforo. «¿Quién diablos eres y qué haces en mi baño privado?», preguntó el hombre, frunciendo el ceño con una mezcla de sorpresa y molestia. «Lo siento mucho, me equivoqué de puerta. Soy nueva y...». Sofía no podía articular una oración completa. Sus ojos involuntariamente se desviaron hacia el pecho desnudo del hombre antes de regresar rápidamente a su rostro. «¿Nueva? ¿En qué departamento?». Su voz tenía un acento ligeramente neutro, producto de una educación internacional, pero definitivamente mexicano. «Administración, piso 15, primer día». Las palabras salían entrecortadas mientras Sofía retrocedía hacia la puerta. El hombre la observó con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo analizada bajo un microscopio. Había algo en sus ojos que no era solo molestia. Parecía... ¿intrigado? «¿Cómo te llamas?», preguntó ajustando la toalla alrededor de su cintura. «Sofía Martínez», respondió automáticamente, antes de darse cuenta de que tal vez no debería haber dado su nombre real. «Sofía Martínez», repitió él, como si estuviera memorizando cada sílaba. «¿Sabes quién soy?». Sofía negó con la cabeza, aunque algo en su postura y la elegancia del baño le daba pistas de que no era un empleado ordinario. «Alejandro Vega, CEO de esta empresa», dijo con una sonrisa apenas perceptible. «Y este es mi baño privado». El mundo de Sofía se desplomó. No solo había irrumpido en el baño del CEO, sino que lo había visto prácticamente desnudo. Su carrera había terminado antes de comenzar. Lágrimas de vergüenza comenzaron a formarse en sus ojos. «Señor Vega, lo siento tanto. Fue un error horrible. Por favor, no me despida. Necesito este trabajo», suplicó, su voz quebrada por la emoción. Alejandro la observó durante un momento que pareció eterno. Había algo en la vulnerabilidad de esta chica que tocó algo en su interior, algo que había mantenido enterrado durante años de decisiones empresariales frías y calculadas. «¿Sabes qué? Olvídalo», dijo finalmente. «Pero la próxima vez, asegúrate de leer los letreros». «¿No me va a despedir?», preguntó Sofía, incrédula. «No hoy», respondió Alejandro con una sonrisa enigmática. «Pero sugiero que salgas antes de que alguien más nos encuentre en esta situación comprometedora». Sofía asintió vigorosamente y corrió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «Gracias, señor Vega. Le prometo que nunca volverá a pasar». Alejandro la corrigió. «Y Sofía, bienvenida a Vega Technologies». Cuando la puerta se cerró, Sofía se recargó contra la pared del pasillo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el piso podía escucharlo. Dentro del baño, Alejandro se quedó inmóvil, mirando la puerta por donde había desaparecido la chica más interesante que había conocido en años. Había algo en sus ojos temerosos pero determinados que había despertado su curiosidad. En un mundo lleno de personas que le decían solo lo que quería escuchar,
La honestidad aterrorizada de Sofía había sido refrescante. El resto del día transcurrió como una pesadilla borrosa para Sofía. Cada vez que alguien se acercaba a su escritorio, su corazón se aceleraba pensando que venían a despedirla. Había logrado encontrar el baño correcto después del incidente, pero la imagen de Alejandro Vega seguía grabada en su mente como una fotografía que no podía borrar. ¿Te encuentras bien?, preguntó Laura, una compañera de trabajo que ocupaba el cubículo contiguo. Te ves muy pálida. Estoy bien, solo son los nervios del primer día, mintió Sofía fingiendo concentrarse en los documentos que había estado mirando sin leer durante la última hora. Laura era una mujer de unos 30 años, con cabello castaño, recogido en un moño perfecto y lentes de diseñador. Tenía esa elegancia natural que Sofía admiraba en las mujeres de la ciudad. Es normal. Yo también estuve así cuando empecé hace 3 años, dijo Laura con una sonrisa amable. ¿Ya conociste a algunos de los jefes? Sofía casi se atraganta con su café. Conocer a los jefes. Si Laura supiera lo que había pasado. No realmente. Solo a Carmen de Recursos Humanos, respondió, esperando que su voz sonara natural. Mejor así. Especialmente evita al CEO. Alejandro Vega es complicado. Laura bajó la voz como si estuviera compartiendo un secreto de estado. Guapo como un dios griego, pero con un corazón de hielo. He visto a chicas brillantes llorar después de una reunión con él. ¿Tan terrible es?, preguntó Sofía, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y defensa hacia el hombre que había sido sorprendentemente amable con ella. No terrible, sino inalcanzable. Desde que su novia de la universidad lo dejó hace años, se convirtió en una máquina de trabajo. Dicen que no ha tenido una relación seria desde entonces. Sofía procesó esta información mientras fingía organizar sus papeles. La imagen del hombre vulnerable que había entrevisto brevemente en el baño no coincidía con la descripción de Laura. ¿Él viene mucho por aquí?, preguntó tratando de sonar casual. Casi nunca. Tiene su propia suite en el piso 30. Cuando baja, es porque algo muy grave ha pasado. Laura se inclinó más cerca. Pero entre tú y yo, creo que es un hombre muy solitario detrás de toda esa fachada. El teléfono de Sofía sonó, interrumpiendo la conversación. Era Carmen de Recursos Humanos. Sofía, ¿puedes subir a mi oficina? Necesito hablar contigo sobre algo. La voz de Carmen sonaba seria. El estómago de Sofía se contrajo. Esta era la llamada que había estado esperando. Alejandro había cambiado de opinión y ahora la iban a despedir. Se despidió de Laura y caminó hacia el elevador con las piernas temblorosas. La oficina de Carmen estaba en el piso 20, en una zona más elegante del edificio. Cuando llegó, encontró a Carmen revisando algunos papeles con expresión preocupada. «Siéntate, Sofía», dijo Carmen, señalando una silla frente a su escritorio. «He recibido una solicitud muy inusual». «¿Una solicitud?», preguntó Sofía, preparándose para lo peor. «El señor Vega me pidió que te asignara como su asistente personal temporal. Dice que necesita ayuda con algunos proyectos especiales». Sofía sintió que el mundo se detenía. Alejandro la quería como asistente personal. Después de lo que había pasado, ¿no sería más lógico que tratara de mantenerla lo más lejos posible? ¿Yo? ¿Estás segura?, preguntó, sin poder ocultar su sorpresa. Esa fue exactamente mi reacción. Carmen se quitó los lentes y la miró fijamente. Sofía, el señor Vega nunca ha pedido una asistente personal. Maneja todo él mismo o a través de su secretaria ejecutiva, Mercedes. Esto es unprecedented. ¿Qué tipo de proyectos especiales?, preguntó Sofía sintiendo que su voz temblaba. No me dio detalles, solo dijo que necesitaba a alguien fresco, sin preconcepciones sobre la empresa. Carmen se inclinó hacia adelante. Sofía, esto podría ser una oportunidad increíble para tu carrera, pero también podría ser muy peligroso. ¿Peligroso? Alejandro Vega es brillante, pero también es impredecible. He visto a empleados experimentados quedar destruidos después de trabajar directamente con él. Si cometes un error, Carmen no necesitó terminar la frase. Sofía entendía perfectamente la implicación. ¿Tengo opción?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Técnicamente sí, pero rechazar una solicitud directa del CEO no sería prudente. Carmen suspiró. Empezarás mañana. Te enviaré todos los detalles por email.
Sofía salió de la oficina de Carmen sintiéndose como si estuviera en un sueño extraño. ¿Por qué Alejandro había hecho esto? ¿Era su forma de mantenerla cerca para asegurarse de que no le contara a nadie sobre el incidente del baño? ¿O había algo más? La suite ejecutiva en el piso 30 era como entrar a otro mundo. Sofía había llegado temprano, esperando causar una buena impresión en su nuevo rol temporal. Las paredes eran de cristal con vista panorámica de la Ciudad de México, y el mobiliario era una mezcla perfecta de elegancia moderna y calidez mexicana. Mercedes Delgado, la secretaria ejecutiva de Alejandro, la recibió con una sonrisa profesional pero fría. Era una mujer de unos 40 años, impecablemente vestida con un traje negro que gritaba diseñador desde cada costura. «Así que tú eres la famosa Sofía Martínez», dijo Mercedes, midiendo a Sofía de pies a cabeza. «El señor Vega me pidió que te pusiera al día sobre sus rutinas y preferencias». «¿Famosa?», preguntó Sofía, confundida. «Querida, en 8 años trabajando aquí, nunca había visto al señor Vega solicitar una asistente personal. Eres la comidilla de toda la empresa». Mercedes sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Espero que estés preparada para lo que viene». Mercedes la guió a través de la suite, explicando la ubicación de cada área. La sala de juntas privada, el bar ejecutivo, incluso un pequeño dormitorio para cuando Alejandro trabajaba toda la noche. Todo era perfecto, caro y curiosamente impersonal. El señor Vega llega exactamente a las 7:30 am con un café americano sin azúcar de la cafetería de la esquina. Nunca Starbucks, nunca de la cafetería del edificio, explicó Mercedes con la precisión de un manual militar. Sus reuniones están programadas con intervalos de exactamente 15 minutos entre cada una. Sofía tomaba notas mentalmente, tratando de memorizar cada detalle. La puerta de la oficina principal se abrió y Alejandro entró con su café matutino. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente entallado y parecía más imponente que el día anterior. «Buenos días, Mercedes», saludó antes de notar a Sofía. «Sofía, me alegra que hayas aceptado». «Buenos días, señor Vega», respondió Sofía sintiendo que sus mejillas se coloreaban levemente al recordar su primer encuentro. «Alejandro», la corrigió nuevamente. «Mercedes, ¿puedes darnos un momento?» Mercedes asintió y salió de la oficina, pero no antes de lanzar una mirada curiosa hacia Sofía. Cuando quedaron solos, Alejandro se acercó a su escritorio y se apoyó contra él, creando un ambiente más informal. «Imagino que te estás preguntando por qué te pedí que trabajaras conmigo», dijo estudiando su rostro. «La verdad sí», admitió Sofía. «Después de lo que pasó ayer, pensé que querrías mantenerme lo más lejos posible». Alejandro rió y el sonido fue tan inesperado que Sofía se sorprendió. No era la risa fría y calculada que esperaba, sino algo genuino y cálido. «Eso sería lo lógico, ¿verdad?», se pasó la mano por el cabello. «Pero hay algo en ti, Sofía, algo que no he visto en años en esta empresa». «¿Qué cosa?» «Honestidad, autenticidad», caminó hacia la ventana. «¿Sabes cuántas personas me rodean todos los días diciéndome exactamente lo que creen que quiero escuchar? Tú, en cambio, estabas genuinamente aterrorizada ayer, pero no trataste de inventar excusas elaboradas o culpar a alguien más». Sofía no sabía qué decir. Había algo en la voz de Alejandro que sugería una soledad profunda, algo que resonaba con sus propias inseguridades. «Tengo una propuesta para ti», continuó volviéndose hacia ella. «Necesito ayuda con un proyecto muy especial. Estamos desarrollando una nueva línea de productos enfocada en usuarios jóvenes, y todos mis consultores hablan el mismo idioma corporativo. Necesito una perspectiva fresca, real». «¿Qué tipo de perspectiva?» «La de alguien que no ha sido corrompida por años de jerga empresarial. Alguien que puede ver las cosas como las vería una persona normal», se acercó más. «Quiero que seas mi consultora de autenticidad». «¿Consultora de autenticidad?», repitió Sofía sin poder ocultar su sorpresa. «Sé que suena extraño, pero piénsalo. Ayer, en un momento de pánico total, fuiste más real conmigo que cualquier ejecutivo en años. Eso es exactamente lo que necesito». Sofía procesó la propuesta. Era una oportunidad increíble, pero también aterradora. Trabajar tan cerca de Alejandro Vega significaba estar constantemente bajo su escrutinio. «¿Qué involucraría exactamente?», Mon preguntó.
Reuniones de estrategia, revisión de conceptos, retroalimentación sobre campañas. Básicamente, quiero que me digas cuando algo suena falso o desconectado de la realidad. Sonrió. Y no te preocupes por herir mis sentimientos. Necesito honestidad brutal. ¿Y si no soy buena en esto? ¿Si mis opiniones no son útiles? Entonces habremos aprendido algo valioso también. Alejandro extendió su mano. ¿Qué dices, Sofía Martínez? ¿Te atreves a ser mi dosis de realidad? Sofía miró la mano extendida. Sabía que aceptar cambiaría su vida de maneras que no podía imaginar, pero también sabía que rechazar esta oportunidad sería algo de lo que se arrepentiría por el resto de su vida. Acepto, dijo estrechando su mano. El contacto envió una corriente eléctrica por su brazo. Alejandro también la sintió, porque sus ojos se intensificaron por un momento antes de que soltara su mano. Excelente. Empezamos hoy, dijo regresando a su modo profesional. Nuestra primera reunión es en 1 hora. La sala de juntas ejecutiva estaba llena de hombres y mujeres impecablemente vestidos, todos con carpetas de cuero y expresiones serias. Sofía se sentó en una esquina, tratando de parecer invisible mientras observaba la dinámica del grupo. Alejandro presidía la mesa con una presencia que comandaba atención sin esfuerzo. Como saben, el proyecto Conexión Joven es nuestra prioridad para este trimestre, comenzó Alejandro, activando una presentación en la pantalla gigante. Necesitamos crear una aplicación que realmente conecte con usuarios de 18 a 25 años. Ricardo Mendoza, el director de marketing, un hombre de 50 años con traje azul marino, se aclaró la garganta. Hemos identificado las tendencias clave: gamificación, integración con redes sociales y experiencias personalizadas, dijo leyendo directamente de sus notas. Propongo que implementemos un sistema de recompensas basado en Engagement Metrics. Sofía frunció el ceño. Las palabras sonaban huecas como si hubieran sido copiadas de un manual de marketing. Miró a Alejandro, quien parecía estar evaluando la propuesta con expresión neutra. ¿Qué opinas, Sofía?, preguntó Alejandro de repente, tomando a todos por sorpresa. El silencio llenó la habitación. Sofía sintió todas las miradas clavadas en ella, especialmente la de Ricardo, quien parecía molesto por la interrupción. Bueno, comenzó Sofía, su voz temblando ligeramente. Cuando escucho Engagement Metrics y gamificación, suena como si estuvieran tratando de manipular a los usuarios para que usen más la aplicación. Interesante, dijo Alejandro inclinándose hacia adelante. Continúa. Mi generación puede detectar cuando algo es falso desde kilómetros de distancia. Sofía ganó confianza al hablar. Si quieren conectar realmente con nosotros, necesitan ser auténticos. No queremos otra aplicación que nos haga adictos. Queremos algo que agregue valor real a nuestras vidas. Ricardo se veía visiblemente irritado. Con todo respeto, señorita Martínez, pero las métricas de engagement son fundamentales para el éxito de cualquier plataforma digital, dijo con condescendencia. No podemos basar nuestras decisiones en sentimientos. ¿Sentimientos?, repitió Sofía sintiendo una chispa de indignación. Los sentimientos son exactamente lo que impulsa las decisiones de compra de mi generación. Podemos tener todas las métricas del mundo, pero si los usuarios sienten que están siendo manipulados, la aplicación fracasará. Alejandro observaba el intercambio con interés, como si estuviera viendo una partida de ajedrez particularmente fascinante. Sofía tiene un punto válido, intervino María Elena Torres, la única otra mujer en la sala. Nuestros estudios muestran que la autenticidad es el factor más importante para los consumidores jóvenes. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Alejandro a Sofía directamente. Sofía respiró profundamente. Estaba a punto de proponer algo que podría hacer que la consideraran completamente loca. ¿Qué tal si en lugar de crear otra aplicación más, creamos algo que realmente resuelva un problema real?, dijo. Los jóvenes están cansados de la superficialidad de las redes sociales. Quieren conexiones genuinas, oportunidades reales de crecimiento. ¿Cómo qué exactamente?, preguntó Alejandro. Una plataforma que conecte a jóvenes con mentores, oportunidades de voluntariado, proyectos creativos colaborativos. Sofía se animó al hablar. No se trata de tiempo en pantalla, sino de impacto real en sus vidas. La habitación quedó en silencio. Sofía se dio cuenta de que tal vez había sido demasiado directa, demasiado idealista para un grupo de ejecutivos pragmáticos.
Es una idea intrigante, dijo Alejandro finalmente, pero tendríamos que reestructurar completamente nuestra estrategia. ¿Y el modelo de negocio?, preguntó Ricardo escéptico. ¿Cómo monetizamos las buenas intenciones? Hay muchas formas, respondió Sofía, sorprendiéndose por su propia audacia. Partnerships con universidades, empresas que buscan talento joven, organizaciones no gubernamentales. La clave es crear valor real, no solo capturar atención. Alejandro se recostó en su silla, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Muy bien. Quiero que Sofía y el equipo de desarrollo trabajen en un prototipo conceptual basado en estas ideas, anunció. Tendremos otra reunión la próxima semana para revisar el progreso. Ricardo parecía a punto de protestar, pero la mirada de Alejandro lo detuvo. Cuando la reunión terminó, todos salieron excepto Sofía y Alejandro. Eso fue impresionante, dijo Alejandro una vez que estuvieron solos. Impresionante. Pensé que había arruinado todo, admitió Sofía. Al contrario, acabas de hacer algo que nadie en esta empresa ha hecho en años. Se acercó a ella. Desafiaste el status quo con una alternativa real. Ricardo parecía querer estrangularme, dijo Sofía con una sonrisa nerviosa. Ricardo ha estado proponiendo las mismas estrategias durante 5 años. Necesitaba un despertar. Alejandro se apoyó contra la mesa. ¿Sabías que cuando fundé esta empresa era exactamente como tú? Lleno de ideales, queriendo cambiar el mundo. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía, intrigada por este vistazo a la vulnerabilidad de Alejandro. La vida, los negocios, las decepciones. Su expresión se ensombreció momentáneamente. Pero hoy, escuchándote, recordé por qué empecé todo esto. Hubo un momento de silencio cargado de significado. Sofía sintió una conexión con Alejandro que iba más allá de la relación profesional, algo que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Por supuesto. ¿Por qué realmente me escogiste para esto? Y no me digas que es solo por mi honestidad. Alejandro la miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Porque cuando te vi ayer, aterrorizada pero tratando de mantener tu dignidad, vi algo que había perdido hace mucho tiempo. Pauset. Vi esperanza. Y 3 semanas habían pasado desde que Sofía comenzó a trabajar como consultora de autenticidad de Alejandro. El proyecto Conexión Joven había evolucionado completamente, transformándose en algo que ninguno de los dos había anticipado inicialmente. Sofía había demostrado ser más que una simple voz fresca. Tenía una intuición natural para entender lo que realmente importaba a su generación. Era viernes por la noche y la mayoría de los empleados ya se habían ido. Sofía estaba en su nuevo escritorio temporal en la suite ejecutiva, revisando los últimos diseños del prototipo, cuando Alejandro salió de su oficina. ¿Sigues aquí?, preguntó, aflojándose la corbata. Quería terminar de revisar las propuestas del equipo de desarrollo, respondió Sofía levantando la vista de su computadora. Algunas de sus ideas son realmente brillantes. Alejandro se acercó y miró por encima del hombro de Sofía hacia la pantalla. El roce de su presencia la hizo consciente del aroma sutil de su colonia, una mezcla de cedro y algo que era puramente él. ¿Has cenado?, preguntó de repente. ¿Cenar? Sofía miró el reloj. Dios mío, son las 9. No me había dado cuenta. Eso explica por qué tu estómago lleva rugiendo los últimos 20 minutos, dijo Alejandro con una sonrisa divertida. Sofía se sonrojó. No se había dado cuenta de que él había estado prestando atención a algo tan íntimo como los sonidos de su cuerpo. Hay un restaurante pequeño cerca de aquí que sirve la mejor comida mexicana tradicional de la ciudad, continuó. ¿Te gustaría acompañarme? Podemos discutir el proyecto mientras cenamos. ¿Estás seguro? No quiero importunarte en tu tiempo libre, dijo Sofía, aunque la idea de pasar más tiempo con Alejandro fuera del ambiente corporativo la emocionaba. Sofía, en las últimas 3 semanas has revitalizado un proyecto que estaba destinado al fracaso. Es lo menos que puedo hacer. Hizo una pausa. Además, tengo curiosidad por conocer más sobre la mujer detrás de todas estas ideas brillantes. 20 minutos después, estaban sentados en El Rincón de Doña Carmen, un pequeño restaurante en la colonia Roma
que definitivamente no parecía el tipo de lugar donde un CEO millonario cenaría. Las paredes estaban decoradas con papel picado colorido y fotos familiares, y el aroma de especias y chiles llenaba el aire. ¿Cómo conociste este lugar?, preguntó Sofía, genuinamente sorprendida. Mi abuela solía traerme aquí cuando era niño, respondió Alejandro, y por primera vez desde que lo conocía, parecía completamente relajado. Doña Carmen era amiga de mi abuela. Después de que falleció, seguí viniendo. Me recuerda de dónde vengo. Una señora mayor se acercó a su mesa con una sonrisa radiante. Alejandro, qué gusto verte, mijo. Lo saludó con un abrazo cálido. ¿Y quién es esta hermosa señorita? Doña Carmen. Ella es Sofía. Sofía, esta es la mujer que hace los mejores chiles rellenos de toda la ciudad. Mucho gusto, doña Carmen, dijo Sofía, sintiendo inmediatamente la calidez de la mujer. ¡Qué bonita! Alejandro, ya era hora de que trajeras a alguien especial, guiñó el ojo. Les traeré mis especialidades. Cuando doña Carmen se alejó, Sofía notó que Alejandro parecía ligeramente incómodo por el comentario. No le hagas caso, dijo. Doña Carmen piensa que toda mujer que traigo aquí es mi novia potencial. ¿Traes muchas mujeres aquí?, preguntó Sofía tratando de sonar casual, pero sintiendo una punzada de algo que podría haber sido celos. Realmente no, admitió Alejandro. De hecho, eres la primera persona del trabajo que traigo aquí. ¿Por qué yo? Alejandro tomó un sorbo de su cerveza antes de responder. Porque contigo puedo ser yo mismo, sin pretensiones, sin la máscara del CEO perfecto. La miró directamente. ¿Sabes lo agotador que es estar siempre encendido? Sofía asintió, aunque no podía realmente entender la presión de su posición. Háblame de ti, dijo Alejandro. Más allá del trabajo, ¿qué hace feliz a Sofía Martínez? Cosas simples, supongo, respondió Sofía jugando con su servilleta. Leer en el parque los domingos, cocinar para mi familia, ver películas viejas con mi hermana pequeña. ¿Tu hermana pequeña? Lucia. Tiene 16 años y está en preparatoria. Es la razón por la que necesitaba tanto este trabajo. Sofía se detuvo, dándose cuenta de que tal vez había compartido demasiado. Cuéntame, dijo Alejandro suavemente. Nuestros padres murieron en un accidente automovilístico hace 2 años. Lucía y yo vivimos solas. Yo trabajo para mantener la casa y pagar sus estudios. Las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba. Ella es brillante, mucho más que yo. Quiere estudiar medicina. Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando esta revelación. Sofía, yo no tenía idea. Lo siento mucho, dijo finalmente. No es tu culpa. Además, estamos bien. Lucia es fuerte y yo haré lo que sea necesario para asegurarme de que tenga las oportunidades que se merece. Eso explica mucho, murmuró Alejandro. ¿Qué cosa? Tu determinación. Tu perspectiva sobre lo que realmente importa. Has tenido que crecer rápido. Doña Carmen llegó con una bandeja llena de platos humeantes, chiles rellenos, mole, arroz mexicano y tortillas hechas a mano. Provecho, dijo con una sonrisa. Y Alejandro, cuida bien a esta muchacha. Se ve que tiene un corazón bueno. Mientras cenaban, la conversación fluyó naturalmente. Alejandro le contó sobre su propia infancia, criado por una madre soltera, que trabajaba 2 empleos para mantenerlo en buenas escuelas. Le habló sobre la presión de construir su empresa desde cero, sobre las noches sin dormir y los sacrificios que había hecho. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sofía, de haber elegido este camino. Antes no, dijo Alejandro mirándola intensamente, pero últimamente me he estado preguntando qué he perdido en el proceso. ¿Cómo qué? Conexiones reales, momentos simples como este. Gesticuló hacia el restaurante. La capacidad de confiar en alguien sin analizar sus motivos. Suena solitario, dijo Sofía suavemente. Lo es, admitió, pero desde que llegaste algo ha cambiado. No sé exactamente qué, pero me siento más como la persona que solía ser. Sus ojos se encontraron a través de la mesa y Sofía sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no era solo una relación profesional, había algo más profundo, más personal desarrollándose. Alejandro comenzó a decir, pero él levantó la mano. Lo sé, esto es complicado. Eres mi empleada, yo soy tu jefe, pero no puedo pretender que no siento algo por ti. El corazón de Sofía se aceleró.
Había estado sintiendo lo mismo, pero escucharlo decir las palabras en voz alta hacía que todo fuera más real y más aterrador. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella. «Honestamente, no lo sé», respondió Alejandro, «pero sé que no quiero que esto termine». El lunes por la mañana, Sofía llegó a la oficina con una mezcla de emoción y nerviosismo que había mantenido despierta la mayor parte del fin de semana. La cena con Alejandro había cambiado algo fundamental entre ellos, pero ninguno había definido exactamente qué significaba eso para su relación profesional. Al entrar al piso 15 para recoger algunos documentos que había dejado en su escritorio original, notó que las conversaciones se detenían cuando pasaba. Laura la interceptó cerca de los elevadores con una expresión de preocupación en el rostro. «Sofía, necesitamos hablar», dijo Laura, tomándola del brazo y guiándola hacia un rincón apartado. «¿Es cierto que estás trabajando directamente con Alejandro Vega?» «Sí, es temporal. Me asignaron como consultora para un proyecto especial», respondió Sofía, tratando de mantener un tono profesional. «Sofía, la gente está hablando». Laura bajó la voz. «Dicen que te vieron saliendo del edificio con él el viernes por la noche». El estómago de Sofía se contrajo. No habían hecho nada malo, pero sabía cómo funcionaban los rumores en las oficinas. «Fuimos a cenar para discutir el proyecto. Nada más», mintió parcialmente. «Mira, no me importa lo que hagas en tu vida personal, pero necesitas tener cuidado». Laura parecía genuinamente preocupada. «Alejandro Vega tiene reputación de ser complicado con las mujeres, y tú apenas llevas un mes aquí». Antes de que Sofía pudiera responder, escuchó la voz familiar de Mercedes detrás de ella. «Sofía, el señor Vega te está esperando». Mercedes había aparecido como un fantasma, y por su expresión era obvio que había escuchado parte de la conversación. Sofía se despidió de Laura y siguió a Mercedes al elevador. «Los rumores vuelan rápido en esta empresa», dijo Mercedes una vez que las puertas se cerraron, «especialmente cuando involucran al CEO». «No hay nada que comentar», respondió Sofía tratando de sonar firme. «Por supuesto que no». Mercedes sonrió, pero había algo afilado en su expresión. «Solo ten cuidado, querida. Alejandro es un hombre muy poderoso, pero también muy enfocado en su carrera. He visto lo que pasa cuando las cosas se complican». Cuando llegaron al piso 30, Sofía se dirigió directamente a su escritorio temporal, pero Alejandro salió inmediatamente de su oficina. «Buenos días, Sofía. ¿Puedes venir un momento?». Su tono era estrictamente profesional, pero sus ojos mostraban una calidez que contradecía su formalidad. Una vez en su oficina con la puerta cerrada, Alejandro se relajó visiblemente. «¿Cómo estuvo tu fin de semana?», preguntó, acercándose a ella. «Bien, pero...». «Alejandro, la gente está hablando sobre nosotros», dijo Sofía directamente. «¿Qué tipo de cosas están diciendo?». «Que nos vieron salir juntos el viernes. Mercedes y Laura me han advertido sobre...». «Bueno, sobre ti». Alejandro suspiró y se pasó la mano por el cabello, un gesto que Sofía había aprendido a reconocer como señal de frustración. Era inevitable. En una empresa de este tamaño, todo se convierte en chisme. Se dirigió hacia la ventana. «¿Te están causando problemas?». «No exactamente, pero puedo sentir cómo me miran diferente. Como si fuera, no sé, como si fuera una cazafortunas o algo así». «Sofía, mírame», dijo Alejandro, volviéndose hacia ella. «No me importa lo que diga la gente. Lo que pasó entre nosotros el viernes fue real, y no voy a fingir que no fue así. Pero esto podría dañar mi reputación profesional. Si las cosas no funcionan...». «¿Quién dice que no van a funcionar?», la interrumpió, acercándose más. «Sofía, no he sentido algo así en años. No voy a renunciar a eso por unos chismes de oficina». El teléfono de Alejandro sonó, interrumpiendo el momento. Era Mercedes anunciando que Ricardo Mendoza quería hablar con él urgentemente. «Hazlo pasar», dijo Alejandro, pero le hizo una seña a Sofía para que se quedara. Ricardo entró con una carpeta gruesa y una expresión que claramente indicaba problemas. «Alejandro, necesitamos hablar sobre el proyecto Conexión Joven», dijo, lanzando una mirada significativa hacia Sofía, «preferiblemente en privado. Lo que tengas que decir puedes decirlo frente a Sofía. Ella es parte integral del proyecto», respondió Alejandro firmemente. Ricardo se veía incómodo, pero procedió.
He estado revisando las propuestas y francamente estoy preocupado. Estamos desviándonos completamente de estrategias probadas por conceptos experimentales. ¿Experimentales?, preguntó Sofía, sintiendo una chispa de indignación. Con todo respeto, señorita Martínez, pero estas ideas suenan muy idealistas. Los inversionistas esperan retornos tangibles, no proyectos de caridad disfrazados. Ricardo, dijo Alejandro con un tono de advertencia. Sofía ha demostrado tener una comprensión excepcional de nuestro mercado objetivo. ¿Basada en qué? ¿En su edad? Ricardo se estaba acalorando. Alejandro, sé que valoras la diversidad de perspectivas, pero no podemos apostar el futuro de la empresa en teorías no probadas. Sofía sintió que su cara se encendía. Era obvio que Ricardo estaba cuestionando no solo sus ideas, sino su derecho a estar ahí. Señor Mendoza, dijo Sofía manteniéndose profesional a pesar de su molestia, nuestras teorías no probadas han generado más interés genuino de usuarios potenciales en 3 semanas que las estrategias tradicionales en 6 meses. ¿Interés? Eso no se traduce automáticamente en ganancias, replicó Ricardo. Tiene razón, admitió Sofía sorprendiendo a ambos hombres, pero tampoco se traduce en el tipo de fracasos costosos que hemos visto cuando las empresas ignoran completamente lo que realmente quiere su audiencia. Alejandro observaba el intercambio con interés, claramente impresionado por cómo Sofía manejaba la confrontación. Ricardo, aprecio tus preocupaciones, dijo finalmente, pero vamos a continuar con la dirección actual. Si tienes dudas específicas sobre implementación, podemos discutirlas, pero el concepto central no está en discusión. Ricardo se veía frustrado, pero asintió. Está bien, pero quiero que conste oficialmente que tengo reservas sobre este enfoque, dijo antes de salir. Cuando se quedaron solos, Sofía se dejó caer en una silla. Esto se está complicando mucho, murmuró. ¿Te refieres al proyecto o a nosotros?, preguntó Alejandro. A ambos. Alejandro, tal vez Ricardo tiene razón. Tal vez estoy fuera de lugar aquí. ¿Estás bromeando? Alejandro se acercó y se arrodilló junto a su silla. Sofía, acabas de defender tu trabajo con más pasión y conocimiento que cualquier consultor externo que haya contratado. No permitas que nadie te haga dudar de tu valor. Pero la gente va a pensar que solo estoy aquí porque tú y yo... ¿Por qué? ¿Por qué me importas? Tomó sus manos. Sofía, lo que siento por ti no tiene nada que ver con tu capacidad profesional. Eres brillante por derecho propio. ¿Cómo podemos separar las dos cosas? ¿Cómo sé yo misma dónde termina el trabajo y dónde empiezan los sentimientos? Era una pregunta para la cual Alejandro no tenía una respuesta fácil. Lo que había comenzado como una atracción mutua se había vuelto algo mucho más complejo, entrelazado con ambiciones profesionales y dinámicas de poder que ninguno de los dos había anticipado completamente. Era jueves por la tarde y Sofía estaba en su apartamento en Xochimilco, un pequeño espacio de 2 habitaciones que compartía con su hermana Lucía. Las paredes estaban decoradas con fotos familiares y recuerdos de sus padres, creando un ambiente cálido pero nostálgico. Lucía estaba sentada en la mesa de la cocina, rodeada de libros de química y biología. ¿Vas a contarme qué está pasando o tendré que adivinarlo?, preguntó Lucía sin levantar la vista de sus estudios. Has estado distante toda la semana. Sofía dejó de fingir que estaba cocinando y se sentó frente a su hermana. A los 16 años, Lucía tenía una madurez que a veces sorprendía a Sofía, resultado de haber crecido demasiado rápido después de la muerte de sus padres. Es complicado, murmuró Sofía. ¿Tiene que ver con tu jefe? Lucía cerró su libro y le prestó toda su atención. Has estado hablando mucho de él últimamente. ¿Tan obvio es? Para mí sí. Eres mi hermana, Sofía. Te conozco mejor que nadie. Lucía sonrió. Además, has estado llegando tarde, usando ropa más elegante, y tienes esa expresión de «tengo un secreto» que tenías cuando te gustaba Miguel en la preparatoria. Sofía no pudo evitar reírse. Su hermana siempre había sido demasiado observadora para su propio bien. Se llama Alejandro. Es el CEO de la empresa donde trabajo, comenzó Sofía. Al principio era solo trabajo, pero luego las cosas se complicaron. ¿Complicaron cómo? Me gusta, Lucía. Realmente me gusta. Y creo que yo también le gusto a él. Pero él es mi jefe, es millonario, y yo soy nadie. ¡Ey!
Lucia la golpeó suavemente en el brazo. No vuelvas a decir eso. Eres Sofía Martínez, la mujer que ha mantenido a flote esta familia durante 2 años, que consiguió trabajo en una empresa importante y que aparentemente impresionó tanto a su CEO que él mismo se interesó en ti. Pero la gente en el trabajo está hablando. Piensan que estoy ahí solo porque, bueno, ya sabes. ¿Y qué piensas tú? ¿Estás ahí solo por él? Sofía reflexionó sobre la pregunta. En las últimas semanas había contribuido ideas reales al proyecto, había defendido sus propuestas contra ejecutivos experimentados y había visto resultados tangibles de su trabajo. No, respondió finalmente. Creo que realmente soy buena en esto. Entonces esa es tu respuesta. No permitas que nadie más defina tu valor. Lucía se levantó y abrazó a su hermana. Pero Sofía, ten cuidado. Los hombres poderosos pueden ser complicados. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Las palabras de Lucía resonaban en su mente junto con todas las conversaciones susurradas que había escuchado en la oficina. Al día siguiente, tendría que tomar una decisión importante. El proyecto Conexión Joven estaba llegando a su fase final y Alejandro le había ofrecido un puesto permanente como directora de estrategia juvenil. El viernes por la mañana llegó temprano a la oficina, determinada a aclarar sus sentimientos y tomar control de la situación. Encontró a Alejandro en su oficina, revisando los reportes finales del proyecto. «Buenos días», dijo desde la puerta. «Sofía, perfecto timing. Los números preliminares son increíbles». Levantó algunos papeles. «El interés del mercado objetivo ha superado todas nuestras proyecciones». «Alejandro, necesitamos hablar», dijo Sofía, cerrando la puerta detrás de ella. Algo en su tono hizo que él dejara los papeles y le prestara toda su atención. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre mi futuro aquí. Sobre todo, Sofía se sentó frente a su escritorio. He estado pensando mucho sobre lo que está pasando entre nosotros. Y creo que necesitamos establecer límites claros, al menos por ahora. Alejandro se recostó en su silla, claramente no esperando esa conversación. ¿Qué tipo de límites? Si voy a aceptar el puesto permanente que me ofreciste, necesito que sea porque soy buena en mi trabajo, no porque haya algo personal entre nosotros. Sofía respiró profundamente. Y eso significa que tenemos que mantener nuestra relación estrictamente profesional mientras yo sea tu empleada. Sofía, comenzó Alejandro. Déjame terminar, lo interrumpió. Sé que esto es difícil para ambos. Mis sentimientos por ti son reales, pero también lo son mis ambiciones profesionales. No puedo permitir que una cosa comprometa a la otra. Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y si no puedo hacer eso? ¿Si no puedo fingir que solo eres una empleada más? Preguntó finalmente. Entonces tendré que buscar trabajo en otra parte, respondió Sofía, aunque las palabras le dolieron decirlas. Eso es absurdo. Eres demasiado valiosa para esta empresa como para irte por algo así. Entonces tendrás que decidir qué es más importante, tenerme como empleada o como lo que sea que somos ahora. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, su postura tensa. Sofía podía ver el conflicto interno que estaba experimentando. ¿Sabes lo difícil que ha sido para mí mantener las manos alejadas de ti esta semana?, dijo sin voltear. ¿Fingir que no pienso en ti todo el tiempo? Para mí también ha sido difícil, admitió Sofía. Pero Alejandro, si esto va a funcionar, tiene que ser de la manera correcta. No quiero que nadie, incluyéndome a mí misma, pueda cuestionar si me gané mi lugar aquí. Alejandro se volteó hacia ella, y Sofía pudo ver la lucha en sus ojos. Está bien, dijo finalmente. Si eso es lo que necesitas, haremos las cosas a tu manera. Pero Sofía, quiero que sepas que esto no cambia lo que siento por ti. Lo sé, y no cambia lo que yo siento por ti tampoco, pero por ahora tiene que ser suficiente. Se estrecharon las manos formalmente, sellando su acuerdo profesional, pero cuando sus piel se tocó, ambos sintieron la electricidad que aún existía entre ellos, recordándoles que algunos sentimientos son imposibles de suprimir completamente. 3 meses habían pasado desde que Sofía y Alejandro establecieron sus límites profesionales. El proyecto Conexión Joven había sido un éxito rotundo, generando no solo ganancias impresionantes, sino también reconocimiento de la industria.
Sofía ahora tenía su propia oficina en el piso 25, con un equipo de 5 personas bajo su supervisión como directora de estrategia juvenil. Sin embargo, mantener la distancia emocional con Alejandro había resultado ser más difícil de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Cada reunión de trabajo era una prueba de autocontrol. Cada mirada accidental enviaba chispas entre ellos, y ambos se habían vuelto maestros en la tensión no resuelta. Era un martes lluvioso cuando Carmen de Recursos Humanos apareció en la oficina de Sofía con una expresión seria que inmediatamente puso a Sofía en alerta. «Sofía, necesito hablar contigo sobre algo delicado», dijo Carmen cerrando la puerta. «¿Qué sucede?», preguntó Sofía, sintiendo que su estómago se contraía. «He recibido una queja formal sobre tu relación con el señor Vega». Carmen se sentó frente al escritorio de Sofía. «Alguien alegó que tu ascenso fue resultado de favoritismo y no de mérito profesional». Sofía sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Había trabajado incansablemente para demostrar su valor, había mantenido límites estrictos con Alejandro, y aún así, alguien estaba cuestionando su integridad. «¿Quién hizo la queja?», preguntó tratando de mantener la voz estable. «No puedo revelar esa información, pero necesito investigar las alegaciones. Es protocolo de la empresa». Carmen parecía genuinamente apenada. «Sofía, personalmente creo que has demostrado tu competencia más allá de cualquier duda, pero tengo que seguir el proceso. ¿Qué implica exactamente la investigación? Entrevistas con miembros del equipo, revisión de tus evaluaciones de desempeño y tendré que hablar con el señor Vega sobre la naturaleza de su relación profesional». Después de que Carmen se fue, Sofía se quedó sola en su oficina, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Había trabajado tan duro para evitar exactamente esta situación, y ahora parecía que nada de lo que había hecho importaba. Su teléfono sonó. Era Alejandro. «Sofía, ¿puedes venir a mi oficina? Carmen acaba de informarme sobre la situación». Cuando Sofía llegó a la suite ejecutiva, encontró a Alejandro caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Su usual compostura había desaparecido, reemplazada por una furia apenas contenida. «Esto es ridículo», estalló tan pronto como ella entró. «3 meses de trabajo impecable, resultados que hablan por sí mismos, y alguien tiene la audacia de cuestionar tu competencia». «Alejandro, necesitas calmarte», dijo Sofía, aunque ella misma se sentía furiosa. «Enojarte no va a ayudar la situación». «¿Calmarme?» «Sofía, están atacando tu reputación profesional. Están insinuando que yo soy el tipo de hombre que intercambia puestos por favores y que tú eres el tipo de mujer que...» «No digas eso», lo interrumpió Sofía bruscamente. «No pongas palabras en boca de nadie». Alejandro se detuvo y la miró, notando la tensión en su postura. «¿Tú también tienes dudas?», preguntó suavemente. «¿Dudas sobre qué?». «Sobre si merecías el ascenso, sobre si mis sentimientos hacia ti influyeron en mi decisión». Sofía se quedó en silencio por un momento, luchando con inseguridades que había estado tratando de suprimir. «A veces me pregunto si habría tenido las mismas oportunidades si hubiera sido un hombre», admitió finalmente. «O si hubiera sido menos atractiva. O si nunca hubiera entrado a tu baño por error». «Sofía, mírame». Alejandro se acercó, pero mantuvo una distancia profesional. Ese primer día en el baño, mi primer pensamiento no fue romántico. Fue: «Esta mujer tiene agallas». Cuando te asigné al proyecto, no fue porque me gustabas, fue porque necesitaba a alguien que me dijera la verdad, no lo que yo quería escuchar. Pero después me enamoré de tu inteligencia, de tu pasión por el trabajo, de la forma en que desafías las convenciones». Su voz se suavizó. «Los sentimientos vinieron después, Sofía, no antes». Un golpe en la puerta los interrumpió. Mercedes entró con una expresión de urgencia. «Alejandro, Ricardo Mendoza está aquí. Dice que es urgente y que tiene que ver con...». Miró a Sofía. «Con la situación actual». «Hazlo pasar», dijo Alejandro, su mandíbula tensándose. Ricardo entró con una carpeta y una expresión que Sofía reconoció inmediatamente. Satisfacción apenas disimulada. «Alejandro, he estado revisando los números del proyecto de Sofía más detalladamente», comenzó, ignorando deliberadamente la presencia de Sofía. «Y encontré algunas discrepancias». «¿Qué tipo de discrepancias?»,
preguntó Alejandro, su voz peligrosamente baja. Los reportes de engagement están inflados. Los números de conversión no coinciden con las proyecciones iniciales. Ricardo abrió la carpeta. Parece que alguien ha estado embelleciendo los resultados. Sofía sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Si Ricardo tenía razón, no solo perdería su trabajo, sino que también enfrentaría acusaciones de fraude. «Eso es imposible», dijo encontrando su voz. «Yo personalmente verifiqué cada número antes de enviarlo». «¿Con qué método de verificación?», preguntó Ricardo con condescendencia. «¿Tienes copias de los datos originales?». Sofía sintió pánico. Había confiado en los reportes que le habían dado sus subordinados, asumiendo que eran precisos. ¿Era posible que alguien en su equipo hubiera manipulado los números? «Necesito revisar esto inmediatamente», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Sofía, espera», la detuvo Alejandro. «Ricardo, quiero una auditoría completa de todos los datos. Si hay problemas, los encontraremos, pero no vamos a hacer acusaciones sin evidencia sólida». «Por supuesto», sonrió Ricardo. «Sugiero que Sofía se tome unos días libres mientras investigamos, para evitar cualquier conflicto de intereses». Era obvio para todos en la habitación que esto era exactamente lo que Ricardo había estado esperando. Una oportunidad para remover a Sofía del proyecto y posiblemente de la empresa. «No voy a tomar días libres», dijo Sofía firmemente. «Si hay problemas con mis reportes, quiero estar presente durante la investigación. Tengo derecho a defender mi trabajo». «Sofía tiene razón», apoyó Alejandro. «Participará completamente en la auditoría». Después de que Ricardo se fue, Sofía se desplomó en una silla, sintiendo el peso de la situación. «¿Qué pasa si tiene razón?», murmuró. «¿Qué pasa si alguien en mi equipo manipuló los números y yo no me di cuenta? Entonces enfrentaremos esa situación cuando lleguemos a ella», dijo Alejandro. «Pero Sofía, independientemente de lo que encontremos, quiero que sepas que confío en ti. Incluso si esto significa que tu juicio estuvo nublado por tus sentimientos hacia mí». Alejandro se arrodilló junto a su silla, rompiendo temporalmente las reglas que se habían impuesto. «Especialmente entonces», dijo tomando sus manos, «porque mis sentimientos hacia ti se basan en quién eres realmente, no en quien otros piensan que eres». Se basan en ti, Sande. La auditoría duró una semana completa. 7 días de revisar cada documento, cada email, cada llamada telefónica relacionada con el proyecto Conexión Joven. Sofía apenas había dormido, trabajando incansablemente con el equipo de auditores externos que Alejandro había contratado para asegurar la imparcialidad del proceso. Era viernes por la tarde cuando finalmente tuvieron todas las respuestas. Sofía estaba en la sala de juntas con Alejandro, Carmen, Ricardo y los auditores externos. Su futuro profesional dependía de lo que se revelara en los próximos minutos. Después de una revisión exhaustiva, comenzó el auditor principal, un hombre mayor llamado Dr. Herrera. «Podemos confirmar que los reportes originales de la señorita Martínez eran completamente precisos». Sofía sintió como si pudiera respirar por primera vez en una semana. «Sin embargo», continuó el doctor Herrera, «encontramos evidencia de manipulación deliberada de datos después de que los reportes fueron enviados». «¿Manipulación?», preguntó Alejandro. «Alguien accedió al sistema después de las presentaciones originales y alteró los números para hacer que pareciera que los resultados habían sido inflados». El doctor Herrera miró directamente a Ricardo. «Los logs del sistema muestran que el acceso se hizo desde la cuenta del señor Mendoza». El silencio en la habitación era ensordecedor. Ricardo se había puesto pálido, su expresión de confianza reemplazada por pánico puro. Eso es imposible», tartamudeó. «Mi cuenta debe haber sido hackeada. También encontramos emails en su computadora de trabajo coordinando la queja formal contra la señorita Martínez», añadió el doctor Herrera. «Emails que fueron enviados el mismo día que alteró los datos». Alejandro se levantó lentamente, su rostro una máscara de furia controlada. «Ricardo, ¿tienes algo que decir?» «Alejandro, esto es un malentendido». Ricardo estaba sudando visiblemente. «Yo solo estaba verificando los números. Es mi responsabilidad asegurar la precisión, alterando datos para hacer que pareciera que Sofía había cometido fraude». La voz de Alejandro era peligrosamente baja. «¿Coordinando una campaña para destruir su reputación?».
Ella no pertenece aquí, estalló Ricardo finalmente, perdiendo toda compostura. Llegó de la nada, sin experiencia, y de repente está dirigiendo proyectos importantes. ¿Cómo no iba a cuestionar eso? Entonces deberías haber venido a mí directamente, respondió Alejandro. No conspirar para destruir la carrera de una colega talentosa. Carmen se aclaró la garganta. Ricardo, bajo las circunstancias, no tengo más opción que terminar tu empleo inmediatamente. Seguridad te acompañará para recoger tus pertenencias. Después de que Ricardo fue escoltado fuera del edificio, Carmen se disculpó formalmente con Sofía en nombre de la empresa. Los auditores se fueron y finalmente Sofía y Alejandro se quedaron solos en la sala de juntas. No puedo creer que haya llegado tan lejos, murmuró Sofía, aún procesando todo lo que había pasado. Yo sí puedo, respondió Alejandro amargamente. He visto lo que pueden hacer los celos y la inseguridad en entornos corporativos, pero nunca pensé que Ricardo... ¿Crees que tenía razón?, preguntó Sofía de repente. No sobre los métodos, pero sobre el fondo. ¿Llegué demasiado rápido, demasiado alto? Alejandro se acercó a ella, ya no preocupándose por mantener distancia profesional. Sofía, en los últimos 6 meses has revolucionado nuestra estrategia de marketing, has liderado el proyecto más exitoso en la historia de la empresa y has demostrado un nivel de integridad que la mayoría de ejecutivos veteranos nunca alcanzan. Tomó sus manos. Si eso es llegar demasiado rápido, entonces necesitamos más gente como tú. Pero la gente siempre va a cuestionar si estoy aquí por mis propios méritos, dijo Sofía, la inseguridad aún presente en su voz. Entonces será responsabilidad de ellos educarse. Alejandro se acercó más. Sofía, estos últimos 3 meses manteniendo distancia de ti han sido los más difíciles de mi vida profesional. Para mí también, admitió ella. La investigación está cerrada, tu reputación está limpia. Ya no eres una empleada nueva bajo sospecha. Su voz se suavizó. ¿Significa eso que podemos finalmente dejar de fingir que no nos importamos el uno al otro? Sofía lo miró a los ojos, viendo no solo al CEO poderoso, sino al hombre vulnerable que había conocido en el restaurante de Doña Carmen. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que te amo, Sofía Martínez, declaró, sin apartar la mirada. Te amo por tu inteligencia, por tu determinación, por la forma en que luchas por lo que crees. Y estoy cansado de pretender lo contrario. Alejandro, comenzó Sofía, pero él la interrumpió. Sé que es complicado, sé que habrá desafíos, pero también sé que lo que tenemos es real y merece una oportunidad. Sofía sintió que todas las barreras que había construido durante los últimos meses se desmoronaban. Los sentimientos que había estado suprimiendo surgieron con fuerza renovada. Yo también te amo, susurró. Pero Alejandro, si hacemos esto, tenemos que hacerlo bien. Transparencia total, comunicación abierta, y nunca más permitir que los negocios comprometan nuestros sentimientos, o viceversa. Acepto todos esos términos, sonrió él, acercándose más. ¿Hay algo más en el contrato? Solo una cosa más. Sofía sonrió por primera vez en una semana. La próxima vez que me lleves a cenar, va a ser oficialmente una cita. Trato hecho, dijo Alejandro, finalmente cerrando la distancia entre ellos. Cuando se besaron, fue como si todos los meses de tensión no resuelta se liberaran de una vez. Era un beso lleno de promesas, de nuevos comienzos y de la certeza de que habían encontrado algo real en medio del caos corporativo. Afuera, la lluvia había parado y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, iluminando la Ciudad de México con una luz dorada que parecía promover días mejores por venir. Habían pasado por la prueba de fuego y salido más fuertes del otro lado. Ahora finalmente podían comenzar a escribir su historia de amor sin excusas, sin secretos y sin miedo. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del restaurante El Rincón de Doña Carmen, creando un ambiente cálido y nostálgico. Era exactamente un año desde que Sofía había entrado por error al baño de Alejandro, cambiando sus vidas para siempre. Ahora estaban sentados en la misma mesa donde habían cenado por primera vez, pero todo había cambiado. Sofía llevaba un vestido azul marino elegante pero cómodo, y una sonrisa radiante que no había dejado su rostro en meses. Alejandro
Vestido más casual de lo que solía estar en público, no podía dejar de mirarla con admiración. ¿Puedes creer que hace exactamente un año estaba aterrorizada de perderte mi trabajo?, preguntó Sofía, tomando un sorbo de su agua de horchata. Y yo estaba convencido de que nunca encontraría a alguien que me viera como algo más que una cuenta bancaria, respondió Alejandro, entrelazando sus dedos con los de ella sobre la mesa. ¡Alejandro! ¡Sofía! La voz familiar de doña Carmen los interrumpió. Se acercó a su mesa con una sonrisa maternal y los ojos brillantes. ¡Qué gusto verlos juntos otra vez! Cada vez que vienen, se ven más enamorados. Doña Carmen, en realidad queríamos hablar con usted sobre algo especial, dijo Alejandro intercambiando una mirada significativa con Sofía. ¿Algo especial?, preguntó la señora mayor, sus ojos iluminándose con curiosidad. Alejandro se levantó lentamente de su silla y, para sorpresa de Sofía, se arrodilló junto a la mesa. El restaurante completo se quedó en silencio, los demás comensales notando lo que estaba a punto de suceder. Sofía Martínez, comenzó sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Hace un año entraste a mi vida de la manera más inesperada posible. Desde ese momento has transformado no solo mi empresa, sino mi corazón. Sofía se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas de felicidad. Me has enseñado que el éxito real no se mide en ganancias, sino en las conexiones genuinas que hacemos. Me has mostrado que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Abrió la caja revelando un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante que capturaba la luz perfectamente. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, gritó Sofía sin dudarlo, lanzándose a sus brazos mientras todo el restaurante estallaba en aplausos. Doña Carmen se secaba las lágrimas con su delantal, mientras los otros comensales gritaban felicitaciones. Alejandro deslizó el anillo en el dedo de Sofía, con manos temblorosas de emoción. «Es perfecto», susurró Sofía, admirando el anillo, «como este momento». «Hay algo más», dijo Alejandro, ayudándola a sentarse nuevamente. «He estado trabajando en algo especial para ti, para nosotros». «¿Qué cosa? ¿Recuerdas tu idea original sobre crear conexiones genuinas en lugar de solo engagement?» Sofía asintió. «Bueno, he decidido expandir esa filosofía a toda la empresa. Vamos a crear una fundación que conecte jóvenes talentosos de comunidades desfavorecidas, con oportunidades de educación y mentorías». «Alejandro, eso es increíble». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas nuevamente. «¿Pero por qué?» «Porque tú me enseñaste que el verdadero impacto viene de elevar a otros, no solo de acumular riqueza». Tomó sus manos. «Y quería que fuera nuestro primer proyecto como socios de vida». Doña Carmen se acercó con una botella de champán. «Esto merece una celebración», declaró, «por la pareja más hermosa que he tenido el honor de conocer». Mientras brindaban, Sofía reflexionó sobre el increíble viaje que había sido el último año. Había comenzado como una chica tímida de Xochimilco, desesperada por un trabajo, y ahora era la directora de estrategia de una empresa importante, comprometida con el hombre de sus sueños, y a punto de embarcarse en un proyecto que podría cambiar vidas. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, notando su expresión contemplativa. «En que a veces los errores más embarazosos conducen a los destinos más hermosos», respondió, recordando aquel primer día fatídico. «¿Te refieres a entrar al baño equivocado?» «Me refiero a ser lo suficientemente valiente para quedarme y enfrentar las consecuencias en lugar de correr», sonrió. «Aunque debo admitir que al principio solo me quedé porque estaba demasiado aterrorizada para moverme». Alejandro rió. Ese sonido genuino y cálido que Sofía había aprendido a amar. «Bueno, me alegra que hayas estado aterrorizada. Cambió mi vida para siempre». «¿Y Lucía? ¿Ya le dijiste sobre la propuesta?», preguntó Sofía de repente. «Puede que le haya pedido permiso primero», admitió Alejandro con una sonrisa traviesa. «Y puede que ella haya insistido en ayudarme a elegir el anillo». «Alejandro», Sofía lo golpeó suavemente en el brazo. «No puedo creer que le dijeras antes que a mí. Necesitaba la aprobación de la persona más importante en tu vida», explicó. Además, amenazó con reprobar sus exámenes de química si no la incluía en los planes. Sofía no pudo evitar reírse. Su hermana menor se había vuelto tremendamente protectora desde que Alejandro había entrado en sus vidas,
pero también había desarrollado un cariño genuino por él, especialmente después de que él hubiera establecido un fondo de becas que garantizaba que Lucia pudiera estudiar medicina sin preocupaciones financieras. Hablando de Lucia, ¿está bien que tengamos la boda antes de que termine la preparatoria?, preguntó Sofía. Quiero que sea mi dama de honor. Ya lo es, sonrió Alejandro. De hecho, ella ya empezó a planear la ceremonia. Al parecer, tiene opiniones muy fuertes sobre el pastel. Por supuesto que las tiene, rió Sofía. Es una Martínez. Tenemos opiniones fuertes sobre todo. Es una de las cosas que más amo de ti, dijo Alejandro, acercándose para besarla suavemente. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, Sofía y Alejandro continuaron hablando sobre sus planes futuros. Hablarían sobre la boda que querían tener en el jardín de la casa de la abuela de Alejandro en Cuernavaca, sobre la fundación que lanzarían juntos, sobre los hijos que esperaban tener algún día. Pero por ahora, en este momento perfecto en el restaurante donde habían tenido su primera cita real, rodeados por el aroma de especias mexicanas y el sonido de risas familiares, simplemente disfrutaron de la certeza de que habían encontrado su lugar el uno en el otro. Un año atrás, Sofía había entrado al lugar equivocado en el momento equivocado, pero como resultó, a veces los errores más grandes son en realidad el universo guiándonos exactamente hacia donde necesitamos estar. Y mientras doña Carmen los observaba desde la cocina, susurrando una pequeña oración de gratitud por haber sido testigo de un amor tan hermoso floreciendo en su humilde restaurante, Sofía y Alejandro brindaron por los errores afortunados, los nuevos comienzos y el tipo de amor que cambia no solo vidas individuales, sino el mundo que los rodea. Porque al final, las mejores historias de amor no son sobre encontrar a la persona perfecta, sino sobre encontrar a la persona perfecta para ti, incluso cuando, especialmente cuando, los encuentras en el lugar más inesperado.